Ok, perfecto. Entonces nos quedamos aquí. Aquí tenemos un periodonto sano. Aquí tenemos un periodonto que empieza a enfermarse. Es una imagen que corresponde a una gingivitis. Y comentábamos entre una y otra qué es lo que va sucediendo. Se empieza a acumular la placa endobacteriana de tipo supragingival, que en una primera etapa, como les comenté, corresponde a la placa endobacteriana o el biofilm dental primario de la cavidad oral, de cualquier superficie dental, que es el mismo, tanto para, después va a tomar el camino para caries o para enfermedad periodontal. ¿Cuál va a ser la diferencia? El lugar, el sitio donde se empieza a desarrollar. Entonces, aquí en esta zona va a formarse ese biofilm primario por los primeros colonizadores, principalmente algunas especies de Actinomyces viscosus, por ejemplo, Actinomyces odontolithicus, el Actinomyces naislondi, son algunas de las especies de Actinomyces importantes. Hay Streptococcus, por ejemplo, el Streptococcus salivarius, el Streptococcus perdón, el Streptococcus sanguis, son algunas de las especies importantes de Streptococcus y van a conformar esa primera capa, esa primera biocapa de microorganismos donde hay microorganismos poco patógenos, microorganismos realmente que no liberan toxinas, que no liberan enzimas, pero que conforme se van acercando hacia el surco gingival empiezan a cambiar las condiciones y entonces empiezan a cambiar los habitantes. ¿Sí? Y se empieza a conformar una placa entobacteriana de tipo subgingival. La placa entobacteriana de tipo subgingival ya empieza a tener otras condiciones ambientales. Comentábamos que este pequeño surco gingival en condiciones de salud mide entre 1 y 3 milímetros. Y les hacía yo por ahí, les hacía el comentario de que si una bacteria en promedio mide de 1 a 3 micras y el surco mide de 1 a 3 milímetros, pues son aproximadamente 1000 veces el tamaño de una bacteria. Entonces, esto viene siendo una alberca inmensa, inmensa para las bacterias. A pesar de que para nosotros es un pequeño surquito, pues es una alberca inmensa, que además tiene cierta protección a las corrientes de la saliva, a las corrientes de la masticación, o a las fuerzas de la masticación, perdón, y de la deglución. Entonces es difícil que un alimento llegue y se impacte aquí. ¿Sabe? Sí nos llega a ocurrir, por supuesto, y cuando se nos impacta aquí algún alimento, pues es sumamente molesto y doloroso, inmediatamente reacciona nuestro tejido con dolor, con inflamación. Entonces, no es algo que en condiciones normales esté ocurriendo. Entonces, los microorganismos en esta zona se empiezan a ver beneficiados y protegidos. Y algo importante es que cambian las condiciones ambientales. Una de las condiciones muy importantes que cambia es la tensión de oxígeno, sobre todo en las partes más profundas. Y el oxígeno que llegaba de esta región, de esta zona externa, disuelto en la saliva, producto de nuestra respiración, pues ya no va a llegar con esa misma facilidad a las capas más profundas. Aquí va a llegar algo de oxígeno que nos va a estar llegando de líquido crevicular, el cual va a tener un poco de oxígeno o va a tener oxígeno. Ahorita no vamos a discutir qué tanto va a tener oxígeno el líquido crevicular, porque los componentes del líquido crevicular son muy parecidos a los del plasma, a los de la sangre. ¿Sí? Son muy, muy parecidos. Es una combinación entre los componentes del plasma sanguíneo y los componentes de la saliva. Por ahí les voy a dejar de tarea que le den una revisada a cuáles son los componentes eh, celulares y químicos del líquido crevicular. Por supuesto, su función, pues la saben todos ustedes. La función del líquido crevicular, pues es precisamente expulsar cualquier agente extraño que se encuentre ocupando el surco gingival y una protección defensiva, perdón, una función defensiva o de protección. ¿Sí? Ya que ahí se encuentran enzimas, se encuentran inmunoglobulinas que van a tratar de estar bloqueando el desarrollo de microorganismos en este surco gingival. Pero si
se rebasa este mecanismo de defensa porque no hay buen cepillado, porque se empieza a acumular alimento, por todas las razones que podamos empezar a analizar. Y los microorganismos entonces empiezan a ocupar este surco gingival. Inmediatamente el epitelio de unión reacciona y su reacción inmediata es alejarse del proceso, perdón, de las bacterias y la encía se empieza a inflamar, empieza a haber un infiltrado importante, todo este puntilleo corresponde a un infiltrado de células de defensa, principalmente polimorfonucleares. Entonces va a haber un aumento, una inflamación importante con los signos cardinales de la inflamación, que es un aumento en la temperatura, un aumento en el volumen, ¿sí? Empieza a haber una disfuncionalidad del tejido, de las células que ahí se encuentran, y empieza a haber fallo aquí en la irrigación, en una serie de situaciones que empiezan a ocurrir en el tejido inflamado. Y además ocurre otra cosa de manera muy normal y natural y físicamente entendible, que esto al crecer, al aumentar su tamaño, pues el surco gingival aumenta de tamaño también. Entonces, si el surco medía 1.5 milímetros, probablemente aquí ya al aumentar de tamaño la encía, pues ese surco ya es ahora de 3 milímetros. Si era de 3, a lo mejor ya es de 4 milímetros. Entonces, la alberca pues se hace todavía más grande y más protegida, pero además de más grande y más protegida, pues esta encía empieza a soltar una serie de líquidos inflamatorios, ¿sí? Infiltrado inflamatorio que es expulsado, que es liberado hacia este surco gingival y que le resulta a las bacterias pues un alimento sumamente rico. Entonces las condiciones ambientales cambian completamente entre la imagen del lado izquierdo y la imagen del lado derecho. ¿Y qué pasa si este proceso sigue avanzando? Si este proceso sigue avanzando, pues entonces los microorganismos que se encuentran en esta zona, ahora sí empiezan a liberar productos tóxicos que van a hacer que esta respuesta inflamatoria se haga todavía más severa y además empieza a haber confusión en esa respuesta inflamatoria. Por lo tanto, se empiezan a activar células que van a tratar de alejarse del problema, ¿no? Aquí, a toda costa, el tejido conectivo trata de alejarse del problema. Y en este caso, lo que va a empezar a ocurrir, pues, es que se activan los osteoclastos, que son un tipo de macrófagos, y empieza a haber una reabsorción ósea. Entonces, el tejido óseo se empieza a reabsorber producto de la reactivación, de la activación, perdón, de las células fagocíticas de hueso, los osteoclastos, que son un tipo de macrófagos, ¿vale? Entonces, en algún momento, por ahí, a lo mejor si alguien tenía la idea de que esto era producto de algún producto, de alguna enzima o de algo que estaban liberando las bacterias y que directamente empezaba a eliminar el hueso, no es así, ¿vale? El hueso se va destruyendo, autodestruyendo, debido a la reacción de los osteoclastos o de las células fagocíticas de hueso. En un intento de rescatar o de detener el proceso inflamatorio, se empiezan a activar de manera exagerada. Y esto que empieza, esta reacción inflamatoria exagerada, pues esta sí es producto de los productos tóxicos que están liberando las bacterias, la placa entobacteriana. Aquí se va a formar una placa entobacteriana de tipo subgingival. En este caso ya es una placa relacionada a enfermedad periodontal. En la imagen anterior es una placa entobacteriana subgingival relacionada a gingivitis. Y aquí, en una fase aquí que no podemos, que les pido se la imaginen, esta es una imagen de salud, donde hay una placa entobacteriana supragingival y hay una parte intermedia entre esta imagen y esta, donde empieza a conformarse la placa entobacteriana subgingival en un proceso todavía de salud, ¿no? Previo a esta gingivitis, ¿vale? Entonces, en una fase más avanzada, esa placa entobacteriana ahorita que se suspende se va a detener la transmisión. Nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor, con la misma contraseña, ¿vale? Sí, doctor. Para la próxima clase,
Ya voy a apagar la suscripción para que no nos esté interrumpiendo aquí el sistema, ¿sale? Entonces, nos quedan como 2 minutitos ahorita que se termine. Yo no les mando, sino con la misma contraseña y clave vuelven a entrar. Entonces, vamos a quedarnos con esta imagen, ¿sí? Esto ya no es un surco gingival, esto ya es una bolsa periodontal o un saco, ¿sale? ¿Por qué una bolsa o por qué un saco? Pues porque las condiciones del epitelio que rodean del lado del epitelio cambian, ¿sí? Aquí hay un cambio en el epitelio, ¿sí? De tal manera que ese epitelio va a conformar una especie de absceso que va a estar envolviendo a la biopelícula dental en esta zona, ¿sale? Y esto ya es muy difícil de eliminar. Ya es prácticamente imposible poder eliminar este proceso. En esta fase previa, todavía en el caso de la gingivitis, el proceso es reversible. Todavía no hay, la inflamación no ha causado un daño ni siquiera suficiente como para que se activen los osteoclastos. Y aquí, a pesar de que hay unas señales químicas, todavía no se pierde hueso, todavía la inserción bajó un poquitito, pero el daño es mínimo. Sin embargo, en esta fase, quizá en las primeras etapas de la enfermedad periodontal, pues también la enfermedad como tal es reversible, pero el daño ya no. Aquí estamos hablando ya de una bolsa periodontal de más de 5 milímetros, de 5 a 7 milímetros, donde ya muchas de las veces la enfermedad pasa a un proceso muy difícil de revertir, ¿sí? Y a pesar de que tratemos de eliminar cómo quitaríamos el problema o cómo intentaríamos quitar el problema, pues aquí hay dos posibilidades. Una que es la que más se utiliza, que es mecánica, ¿sí? A través de instrumentos, a través de instrumentos y a través de equipos de ultrasonido con puntas, se meten en esta bolsa periodontal para tratar de eliminar a través de ultrasonido o a través del raspado de este tejido y a través del debridamiento de los tejidos necróticos, ¿sí? Se trata de quitar todo el tejido enfermo, de sacar a todas las bacterias, ¿sí? Para que se restablezca el orden. Sin embargo, pues ya cuando esto mide más de 7 milímetros, pues es prácticamente, no digamos imposible, sí es muy difícil que podamos eliminar a todas las bacterias. Entonces tenemos que acompañar de una segunda estrategia que es, pues, que llegue algún antibiótico a través de esta vía, ¿vale? Ya veremos en qué casos, en qué condiciones podremos usar un antibiótico. Un antiséptico es una segunda opción, y el debridamiento de los tejidos necróticos y la eliminación biomecánica de la placa endobacteriana, de las bacterias, del sarro, de todo lo que esté ahí acumulado, alimentos